Desde tiempos inmemoriales, los salmos han resonado como un eco eterno en el corazón de la humanidad, ofreciendo palabras de consuelo, alabanza y profunda introspección espiritual. Esta colección sagrada no es solo un conjunto de antiguos poemas hebreos, es un testimonio vivo de la relación dinámica entre Dios y su pueblo a lo largo de la historia. En sus versos encontramos el reflejo más genuino de la condición humana, la alegría y el júbilo, la angustia y el clamor, la esperanza y la confianza, entretejidos en un diálogo honesto y abierto con lo divino. A través de este viaje, exploraremos cómo los salmos revelan no solo el corazón de la fe y la revelación divina, sino también la riqueza de emociones y verdades eternas que siguen guiando y transformando vidas hasta hoy. Cada salmo, cada clamor y cada nota de alabanza nos invita a adentrarnos en un espacio sagrado donde la voz humana y la voz de Dios se encuentran, formando un puente que trasciende siglos, culturas y circunstancias. Que este recorrido nos permita redescubrir el poder atemporal de estas canciones y oraciones y nos inspire a unir nuestra propia voz a esta sinfonía eterna de fe y esperanza. Un viaje a través del corazón de la fe y la revelación divina. La voz eterna de los Salmos. El libro de los Salmos, una colección venerable de 150 poemas, oraciones y cantos, constituye una parte fundamental de la literatura poética y sapiencial del Antiguo Testamento. Estas composiciones, nacidas de diversas personas, situaciones, épocas y lugares, tejen un rico tapiz de la experiencia humana y la interacción divina. Más allá de ser meros textos antiguos, los salmos son fundamentalmente palabras humanas dirigidas a Dios, concebidas como un libro de oración divinamente inspirado para el pueblo de Dios. Su propósito es ser cantado, recitado y meditado, guiando a los creyentes en su adoración y en su relación personal con lo divino. Aunque una parte significativa se atribuye tradicionalmente a David, el Salterio es una obra coral, con contribuciones de al menos 7 autores distintos. Esta diversidad de voces y perspectivas se unifica en su enfoque central en Dios, creando una obra que resuena con una profundidad y amplitud inigualables. La naturaleza intrínseca de los salmos, como expresiones humanas sinceras dirigidas a la divinidad a través de todo el espectro emocional humano, establece una profunda realidad teológica, un diálogo dinámico e íntimo entre la humanidad y la divinidad, donde la autenticidad no solo se tolera, sino que se invita activamente. Esta comprensión forma la esencia misma de la narrativa incrustada en el Salterio, retratando una relación caracterizada por la apertura y la comunión genuina. Los salmos ofrecen un reflejo completo de las emociones y experiencias humanas, abarcando desde la alegría profunda y la gratitud hasta el dolor intenso, la angustia, la ira, el miedo, la perplejidad y el anhelo. Proporcionan una gama completa de formas de acercarse a Dios, de hablarle, de orarle, sin importar lo que estemos pasando o experimentando. Esta colección actúa como un espejo, reflejando los corazones del pueblo de Dios a lo largo de la historia e invitando a los creyentes contemporáneos a un derramamiento honesto de sus propios corazones ante Dios. La resonancia duradera y el atractivo universal de los salmos, que trascienden milenios y diversos contextos culturales, sugieren un propósito que va más allá de la mera documentación histórica. Esta aplicabilidad sostenida apunta a una naturaleza divina inmutable y a necesidades espirituales humanas constantes, indicando una estructuración deliberada de estos textos para servir como un recurso espiritual perpetuo. 2. La Sinfonía de las Emociones, tipos y temas de los salmos. El Salterio es una colección rica y variada, clasificada tradicionalmente según su idea principal o estilo de escritura. Esta diversidad permite a los creyentes encontrar consuelo, guía e inspiración en cualquier etapa de su vida emocional y espiritual. La observación de que muchos salmos desafían una categorización única, a menudo abarcando múltiples temas, subraya la intrincada interacción entre las diversas experiencias humanas y el carácter multifacético de Dios. Esta naturaleza entrelazada implica que los diversos aspectos del ser divino, como la bondad, la misericordia y el poder, no son conceptos abstractos, sino que se encuentran y se celebran a través de la gama completa de circunstancias humanas, incluida la adversidad y la necesidad, fomentando así una comprensión más rica e integrada de la fe. Alabanza y gratitud, celebrando la grandeza y bondad de Dios. Numerosos salmos son himnos de alabanza, que exhortan a los creyentes a reconocer y celebrar la naturaleza de Dios y sus poderosas obras. Estos textos enfatizan la exaltación de Dios como Rey, reconociendo su soberanía y control sobre toda la creación. La alabanza se presenta como un acto diario y continuo, que debe ofrecerse todos los días en todo momento, en todo lugar y en toda circunstancia. Es un acto de gratitud, un reconocimiento de la bondad de Dios e incluso una poderosa arma para la batalla.
Los salmos resaltan el amor inquebrantable, la misericordia y la verdad de Dios como eternos, nutriendo una adoración gozosa y agradecida. El Salmo 100, por ejemplo, invita a una entrada jubilosa en la presencia de Dios. Lamento y súplica, clamor en la angustia y búsqueda de consuelo. Más de un tercio de los salmos son lamentos, expresando sufrimiento emocional y espiritual, a menudo con una súplica por la intervención de Dios. Estos salmos articulan honestamente el dolor, la decepción y los sentimientos de abandono, llegando incluso a preguntar hasta cuándo, Señor. El lamento se describe como una oración en el dolor que conduce a la confianza, proporcionando una liturgia divinamente dada para procesar el sufrimiento. Implica volverse a Dios, presentar quejas, pedir audazmente y, en última instancia, elegir confiar. Los salmos demuestran que, incluso cuando Dios parece silencioso o distante, presentarle el dolor es un acto valioso. Una característica notable dentro del Salterio es la presencia sustancial de lamentos, que constituyen más de un tercio de la colección. Esta prevalencia, junto con la frecuente progresión de expresiones de tristeza a las de alabanza dentro de los salmos individuales, sugiere que un compromiso honesto con el dolor y el sufrimiento no es un impedimento, sino más bien un camino divinamente establecido hacia una confianza profunda y una adoración genuina. Esta perspectiva desafía las visiones simplistas de la fe que exigen una alegría perpetua, abogando en cambio por un viaje espiritual más robusto y realista. Confianza y esperanza, el refugio en el pastor divino. Los salmos de confianza expresan una fe inquebrantable en la guía y protección de Dios, incluso en medio de la oposición y el peligro. El Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará, es un ejemplo primordial, que ofrece palabras reconfortantes sobre la provisión y protección totales de Dios. Esta confianza surge del conocimiento experiencial de la presencia y el cuidado fieles de Dios, incluso al enfrentar un valle de sombra de muerte. Asegura a los creyentes que Dios es su refugio, protección y guía, quien nunca los defraudará. Sabiduría y guía, principios para una vida piadosa. Algunos salmos funcionan como literatura sapiencial, ofreciendo orientación práctica y advertencias para llevar una vida justa. Fomentan la dependencia de Dios en lugar de la autosuficiencia, reconociendo que todo lo bueno proviene de Él. Enfatizan la importancia de la palabra de Dios como lámpara para los pies y guía para la vida. Salmos reales e históricos, recordando la obra de Dios en Israel. Los salmos reales se centran en reyes, procesiones y tronos, a menudo refiriéndose a reyes humanos, pero también a Dios como el Rey Supremo. Los salmos históricos relatan los poderosos hechos e intervenciones de Dios en la historia de Israel, recordando al pueblo su fidelidad y sugiriendo su acción continua en el presente. 3. El carácter de Dios revelado en los salmos. Los salmos son una ventana privilegiada al carácter de Dios, revelando sus atributos de una manera profunda y experiencial. La representación consistente de Dios a lo largo del Salterio como activamente involucrado en los asuntos humanos, sosteniendo, protegiendo, guiando, respondiendo a las súplicas e interviniendo, contrasta directamente con cualquier noción de un creador distante o desinteresado. Esta descripción enfatiza la inmanencia divina, destacando un profundo deseo de una relación personal y accesible con la humanidad, donde lo divino está íntimamente involucrado en la vida diaria. La soberanía y omnipotencia del Creador. Los salmos retratan consistentemente a Dios como el soberano supremo, el que tiene el control de todas las cosas, el dominio de todo el universo. Su grandeza es inescrutable, lo que significa que Él es ilimitado e infinito, trascendiendo la comprensión humana. Su omnipotencia es evidente en su capacidad para hacer cualquier cosa lógicamente posible, dando forma a nuestra comprensión de los milagros y la intervención divina. Él es el Creador y Redentor, aquel que nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. La soberanía de Dios está intrínsecamente ligada a su realeza y libertad, siempre en consonancia con su bondad, justicia y santidad. La misericordia y justicia inagotables. Dios es descrito como clemente y misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Su bondad y compasión son universales, extendiéndose sobre todas sus obras. Él es justo en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Esta doble naturaleza implica que Él obra para nuestro bienestar, incluso a través de circunstancias dolorosas, porque Dios tiene el control de todas las cosas. Su santidad denota su pureza absoluta y separación de todo mal, estableciendo la base de su autoridad moral. Dentro de los salmos, la justicia y la misericordia divina se presentan no como atributos conflictivos, sino como componentes armoniosamente integrados del gobierno moral de Dios.
Si bien los textos afirman el juicio divino contra los impíos, simultáneamente proclaman bendiciones y provisión ilimitadas para todos los seres vivos, incluso en medio de la adversidad. Esta coherencia en el carácter divino sugiere que la justicia es un elemento intrínseco del mantenimiento de un orden justo, contribuyendo en última instancia al bienestar de la creación, lo que refleja una voluntad benevolente general. Dios como sustentador y protector universal. Los salmos enfatizan el papel de Dios como proveedor y sustentador de toda vida. Los ojos de todos esperan en ti y tú les das su comida a su tiempo, abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Él sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Él está cerca de aquellos que lo invocan sinceramente, escuchando sus clamores y salvándolos. Dios se presenta como un refugio y protección, guardando a sus fieles y asegurando la justicia contra los impíos. Su omnipresencia significa que Él está presente en todas partes en todo momento, fomentando un sentido de compañía divina y responsabilidad. 4. Los salmos mesiánicos, ecos de Cristo en el Antiguo Testamento. Una de las dimensiones más profundas del Salterio es su naturaleza profética, particularmente en lo que respecta a la figura del Mesías. Muchos salmos se consideran mesiánicos porque su contenido se relaciona directamente con la vida de Jesús en el Nuevo Testamento, a menudo citados por Cristo mismo o por los apóstoles. Estos salmos anticipan diversos aspectos de la venida del Mesías, incluyendo su carácter, sufrimiento, muerte, resurrección y futuro reino. La precisión de las declaraciones proféticas encontradas en los salmos, que se cumplen en la vida, pasión y resurrección de Jesucristo, como las descripciones detalladas de los elementos de la crucifixión, manos y pies traspasados, echar suerte sobre la ropa, o la predicción de su entrada triunfal, revela una meticulosa orquestación divina de la historia de la salvación. Este nivel de detalle trasciende la previsión general, apuntando a un plan preestablecido e intrincado, diseñado con siglos de antelación, que afirma la omnisciencia divina y el control soberano sobre el tiempo y los acontecimientos. El Salmo 22, el clamor de la cruz y la victoria sobre la muerte. El Salmo 22 es un salmo profético que describe vívidamente el sufrimiento físico, emocional y espiritual de Jesús en la cruz. Comienza con el agonizante clamor de Jesús: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27 horas y 46 minutos, expresando su sentimiento de abandono al cargar con la culpa de los pecados de la humanidad. El silencio del Padre se interpreta como un acto justo al tratar a Jesús como pecador. El salmo detalla su agonía física: huesos descoyuntados, corazón como cera, lengua pegada al paladar y manos y pies horadados. También predice la burla, el ridículo y el sorteo de sus vestiduras por parte de sus verdugos. De manera crucial, el Salmo 22 cambia drásticamente después del versículo 21, pasando del sufrimiento intenso a una visión de esperanza, alabanza universal y el establecimiento del reino de Dios, reflejando la resurrección de Cristo y su futuro reinado. Este cambio resalta la fe de Jesús en que su Padre escuchó su clamor y quedó satisfecho con su sacrificio. Un arco narrativo convincente dentro de los salmos, particularmente evidente en el Salmo 22, traza una transición dramática del sufrimiento intenso y el aparente abandono a la alabanza universal y el establecimiento del reino de Dios. Esta trayectoria encapsula todo el viaje redentor de Cristo, desde su crucifixión hasta su resurrección y reinado final. Esta estructura fundamental proporciona un marco teológico poderoso para comprender el mensaje cristiano de esperanza y victoria definitiva. El Salmo 16, la promesa de la resurrección. El Salmo 16 es una oración y una profecía directa de la resurrección de Jesús. Afirma: no abandonarás mi alma al Seol, ni permitirás que tu santo sufra decadencia. Salmo 16:10. Esta profecía fue citada explícitamente por el apóstol Pedro en el día de Pentecostés, Hechos 2:25, confirmando su cumplimiento en el triunfo de Cristo sobre la muerte. El Salmo 31, la confianza de Jesús en el Padre. El Salmo 31 expresa una profunda confianza en Dios como refugio en medio de la angustia y la aflicción. Jesús mismo citó el Salmo 31, 5 desde la cruz: en tu mano encomiendo mi espíritu, demostrando su completa confianza en el Padre incluso en sus momentos finales. Este salmo refleja la fe inquebrantable de Jesús y su dependencia del amor inagotable de Dios, incluso cuando se sentía física y emocionalmente consumido por la tristeza. El Salmo 23, Jesús, el buen pastor. El Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará, es un salmo de confianza muy querido, que retrata el cuidado, la provisión y la protección integrales de Dios.
Esta imagen del buen pastor es poderosamente encarnada por Jesús en el Nuevo Testamento, quien se declara a sí mismo el buen pastor que da su vida por sus ovejas. El Salmo habla de su papel en guiar, consolar y proteger a sus seguidores a través de todos los desafíos de la vida. Otros salmos mesiánicos, alabanza y reconocimiento del Rey. El Salmo 118, la aclamación de la multitud durante la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Mateo 21:9, es una cita directa del Salmo 118, 25-26, reconociendo a Jesús como el Mesías. El Salmo 8, este salmo, que habla del dominio de la humanidad, se entiende en el Nuevo Testamento, Hebreos 2, 6-8, como un señalamiento a la verdadera identidad de Jesús y su autoridad última sobre toda la creación. El Salmo 145, este salmo, una alabanza a Dios como Rey, se interpreta como una profecía de la obra universal de salvación a través de Jesucristo, el Rey de Reyes, quien conquistó el mundo no con la espada, sino ofreciendo su vida en la cruz y triunfando sobre la muerte. El hecho de que Jesús mismo invocara o aludiera a los salmos en momentos críticos, especialmente durante su crucifixión, demuestra que Él no solo cumplió estas profecías, sino que también encarnó su esencia misma. Él se erige como el salmista por excelencia, experimentando todo el espectro de la experiencia humana, desde el lamento hasta la confianza profunda, y manifestando perfectamente el carácter divino de pastor y rey expresado en el libro. Esta conexión profunda y personal entre el Hijo y estas antiguas canciones ofrece una vía empática única hacia el sufrimiento y la fe inquebrantable de Cristo. El gran drama cósmico, creación, caída y redención en el contexto de los salmos. Los salmos no existen en un vacío teológico, están profundamente arraigados en el gran drama cósmico de la creación, la caída y la redención. Las detalladas narrativas de la creación divina en Génesis establecen un mundo meticulosamente ordenado e imbuido de propósito, que culmina en la humanidad, formada a imagen divina para la relación y la administración. Este estado inicial de perfección sirve como el escenario fundamental contra el cual se desarrolla el subsiguiente drama cósmico de la rebelión angélica y la transgresión humana, imbuyendo así los temas de quebrantamiento, anhelo y redención que se encuentran en los salmos con un significado profundo. La majestad de la creación divina, un telón de fondo para la alabanza. La narrativa bíblica de la creación establece a Dios como el Creador Supremo, cuyo poder y sabiduría son evidentes en el universo. Génesis 1 describe una creación ordenada en 6 días, culminando en la humanidad hecha a imagen de Dios. Esta creación se presenta como intencionada, con la humanidad recibiendo dominio sobre la tierra y siendo llamada a una relación con Dios, a vivir en paz entre sí y a cuidar la creación. La cuenta de la creación sienta las bases para los salmos, que frecuentemente invocan la alabanza basada en el papel de Dios como creador y sustentador. La rebelión angélica y la caída, el origen del conflicto y la necesidad de redención. La perfecta armonía de la creación fue interrumpida por un acto de rebelión en el ámbito celestial, que tuvo profundas repercusiones en el mundo creado. Lucifer, belleza, orgullo y traición. Lucifer, una vez un querubín protector exaltado y hermoso en la presencia de Dios, fue consumido por el orgullo debido a su esplendor, lo que lo llevó a la corrupción y al deseo de ser como Dios y usurpar su trono. Este orgullo fue el primer pecado cometido en el universo, causando una inversión completa de todo su ser y estatus de belleza a fealdad. La abrumadora autoexaltación de Lucifer y su deseo de ascender por encima del Creador se presentan como el impulso directo de la rebelión angélica y el subsiguiente conflicto celestial. Este defecto inherente en un ser creado inició una cadena de eventos que condujo a una traición a escala cósmica, un desorden generalizado y, en última instancia, la tentación y caída de la humanidad. Esto establece una etiología clara para el quebrantamiento y el sufrimiento abordados a lo largo del Salterio, lo que subraya la necesidad omnipresente de intervención y redención divinas. La motivación de Lucifer para tentar a Adán y Eva provino de su intento fallido de derrocar a Dios, buscó socavar la autoridad de Dios llevando a los hijos de Dios a abandonarlo, utilizando la misma mentira de ser como Dios que llevó a su propia caída. La guerra en el cielo y sus consecuencias. La rebelión de Lucifer escaló a una guerra en el cielo, Apocalipsis 12, 7-9, donde Miguel y sus ángeles leales lucharon contra el dragón, Satanás, y sus seguidores. Aproximadamente un tercio de las estrellas del cielo, ángeles, se unieron a Satanás en su rebelión, motivados por el orgullo, el ego y el deseo de poder y adoración.
Estos ángeles caídos, ahora llamados demonios, perdieron su estado sin pecado y fueron arrojados del cielo a la tierra. Esta expulsión marcó un cambio en el campo de batalla cósmico al reino terrenal. Satanás entonces tomó autoridad de Adán después de la caída del hombre, introduciendo el pecado, el caos y la división en el mundo creado. La expulsión de Satanás y sus ángeles confederados al reino terrenal significa un cambio fundamental en el conflicto cósmico, transformando la esfera humana en el principal teatro de conflicto. Esto implica que la humanidad, singularmente creada a imagen divina, asume un papel central en esta guerra espiritual en curso. En consecuencia, los salmos, con sus expresiones de lucha contra las fuerzas malévolas y su inquebrantable dependencia de la protección y la justicia divinas, emergen como un arsenal espiritual indispensable y una guía para los creyentes que navegan por este mundo caído. Los salmos, con sus temas de lamento, confianza y llamados a la justicia contra los enemigos, se convierten en un recurso espiritual vital para los creyentes que navegan por este mundo caído, reflejando el conflicto cósmico en curso. Conclusión. Los salmos como guía para la adoración y la vida cristiana. Los salmos ofrecen una guía temporal y exhaustiva para el viaje espiritual del creyente, abarcando el espectro completo de las emociones humanas y proporcionando categorías y lenguaje para acercarse a Dios donde quiera que estemos en nuestras vidas. Fomentan la intimidad diaria con Dios, ya sea en la alegría o en la tristeza, reconociéndolo como el refugio, la protección y el guía constantes que nunca defrauda. Colectivamente, los salmos ofrecen un marco integral para cultivar una fe madura y resiliente. Al guiar a los creyentes a través de todo el espectro emocional, proporcionando una progresión estructurada de lamento a la alabanza auténtica, y reorientando consistentemente el enfoque hacia el carácter inmutable de Dios, estos textos funcionan como una disciplina espiritual práctica. Este compromiso permite a los creyentes navegar por las complejidades de la vida mientras anclan firmemente su esperanza y confianza en la verdad divina. El mensaje fundamental de los salmos es un llamado a la alabanza y adoración constantes de Dios, reconociendo su bondad, majestad y amor inquebrantable. Esta alabanza no es meramente un arrebato emocional, sino un acto consciente de gratitud y un arma espiritual poderosa. Un aprendizaje central y aparentemente paradójico incrustado en los salmos es que la verdadera fuerza, prosperidad y triunfo final no se encuentran en la autosuficiencia o la autonomía humana, sino en la dependencia absoluta del Creador. Este principio se refuerza poderosamente con los salmos mesiánicos, que ilustran la victoria y la gloria últimas de Cristo emergiendo directamente de su profundo sufrimiento y su inquebrantable dependencia del Padre. Esto transmite que renunciar al control y abrazar la vulnerabilidad ante Dios es el camino para experimentar su poder y provisión ilimitados. Los salmos enseñan una dependencia radical de Dios, enfatizando que la verdadera prosperidad y fortaleza no provienen de la autosuficiencia, sino de confiar en Él. Esta dependencia se basa en el conocimiento de que Dios es el Creador y Redentor que provee todo lo necesario para la vida y la salvación. Los salmos modelan un viaje de lamento a la alabanza, demostrando que incluso en el dolor más profundo, la esperanza se encuentra al depositar las preocupaciones en Dios y recordar su carácter y sus promesas. Este proceso transforma la tristeza en alegría y fortalece la fe. En última instancia, los salmos invitan a los creyentes a vivir una vida de adoración reverente, reconociendo la soberanía de Dios sobre todas las cosas y anticipando la plena realización de su reino a través de Jesucristo, el Rey de Reyes que conquistó la muerte.